todos los formularios que vos firmás cuando sacas un préstamo. Nadie lee el formulario. Uno agarra, firma porque necesita la guita. Nada más, esa es la verdad. Por eso, uno de los papeles que se firman allí, digamos, es un pagaré. Sí. Que permite el pagaré ir a un juicio ejecutivo, que es un juicio abreviado, Claro. mucho más rápido que un juicio ordinario. Con lo cual, cuando las personas firman este pagaré, le permite al banco o a la financiera ir a cobrar ese pagaré cuando la persona no paga. Claro. Lo que se viene discutiendo es si a ese pagaré, entre los tantos papeles que firmamos, si a ese pagaré se aplicaba o no la ley de consumo. Ajá. Recordemos que la ley de consumo arranca en el año 1993. Sí, lejos. Hace lejos de ese tiempo. Ajá. Después, en la reforma de la Constitución, se incorporó la protección al consumidor como un derecho constitucional. 94. En 94. Y después tenemos una gran reforma de la Ley de Defensa del Consumidor que ocurre en el año 2008. En todo este tiempo lo que se ha puesto acento es en lo que vos decís, en el deber de información. Sí. Justamente quien provee el financiamiento, en este caso el banco o la financiera, tiene que exponer en todos los papeles que uno firma cuál es el costo del crédito, que ahí es lo que vos decís, cuál es la tasa de interés. O sea, que le tiene que dejar clarito qué es lo que le van a querer cobrar. Exactamente. Esto viene ya desde hace, ya te digo, 2008. Sí. La jurisprudencia empezó a receptarlo muy bien, se aprobó esta reforma en el año 2008, primero con un tema que también hacía al derecho al consumidor, que era el domicilio donde se ejecutaba la deuda. Claro. ¿Qué hacían los bancos? Celebraban el contrato aquí en Corrientes, Sí. el contrato de préstamo, pero ponían domicilio de ejecución en Buenos Aires. Hacían muchas financieras y muchos bancos. Yo vivo en Corrientes. Exactamente. El préstamo, Exactamente. Entonces me fui a la casa de acá en Corrientes, yo no me fui a Buenos Aires a lograr el contrato. Exactamente. Entonces que colocaban una situación de defensión al consumidor, porque tenía que trasladarse o contratar a un abogado de otra jurisdicción en lugar de defenderse en su domicilio real. Claro. Bueno, la reforma del 2008 de la Ley de Consumidor permitió a los consumidores defenderse en el lugar donde viven. Claro. Eso fue un gran avance. Eso también es para acá capital, digo, porque hay muchas cosas que pasan en el interior. Muchas veces hay financieros que también figuran en el interior y que quieren litigar acá en capital, ¿eh? Desde el año 2010, en la jurisprudencia de todos los tribunales, inclusive acá en la provincia, ya se tiene el domicilio donde vive el deudor, o sea, el que toma el préstamo, el consumidor, exactamente, el domicilio donde vive. Ahí se tiene que tramitar el juicio. Claro, no exacto. puede haber lo que se llama técnicamente una prórroga de jurisdicción, es decir, que te lleven a litigar a un lugar donde vos no vivís. ¿Y ahora cómo sigue la historia con esto que ustedes resolvieron? Eso fue un primer paso que se dio en el lugar del domicilio de pago. El otro punto era lo que vos dijiste recién, que a mí me tienen que contar todo lo que el préstamo significa para mí. Y dentro de eso, todo lo que el préstamo significa para mí, está el costo del crédito. Y lo que te pide la ley es que el proveedor le divulgue, le informe al tomador del préstamo todo lo que le va a salir. Entre esos está las tasas de interés, la forma de amortización, es decir, si es en cuota, un solo pago, los costos que a veces ponen, digamos, los financieros de los bancos, como comisiones por carpeta, un montón de gastos chiquitos, pero que suman al costo del financiamiento. Todo eso tiene que estar expresamente detallado para el consumidor. Eso tiene dos virtudes. Uno, te permite comparar, porque la información que deben brindar las distintas financieras y los bancos son homogéneas. O sea, yo sé qué tasa de interés voy a pagar en esta financiera que voy a tomar el préstamo y puedo ir a comparar con otra financiera que me ofrece tal vez una mayor ventaja. Claro. O sea, que me permite comparar. El otro punto es que a mí me permite saber en cuánto me obligo. O sea, cuánto impacta en mi economía familiar. ¿Cuánto voy a terminar pagando? ¿Cuánto voy a terminar pagando? 10.000 pesos y ¿qué termino pagando? 120.000. Exactamente. Todo eso tiene que ver con las condiciones de amortización del préstamo, las condiciones de evolución, o sea, las cuotas que vos te comprometés y el costo del crédito.
Entonces a mí me permite comparar como consumidor y también me permite de alguna manera saber en cuánto yo me estoy obligando, Claro. cuánto va a impactar en mi economía familiar y si lo puedo pagar en el tiempo. Todos sabemos, digamos, las consecuencias familiares y sociales que Sí. tiene cuando uno se endeuda más de lo que puede pagar, ¿no es cierto? Sí. Entonces es un gran problema. Ese es un gran problema que hoy se está atendiendo, que se llama sobreendeudamiento, es decir, ayudar al consumidor y la financiera y los bancos tienen responsabilidad en ayudarlo a que un consumidor no se sobreendeude. Lo que tiene que ver, ahora voy por esto, estoy dando este rodeo para llegar al fallo plenario. Justamente lo que dice el fallo plenario es que cuando hay una relación de consumo, ya sea en el pagaré o todos los papeles que firmamos junto al pagaré para que nos den el préstamo, tienen que estar estas condiciones del préstamo, o sea, este deber de información. Sí. Vos decís, pero parece lógico, ya lo disponía la ley, ¿no es cierto? Sí. Pero había toda una teoría clásica, por decir de alguna manera, que decía que esos requisitos no regían para el pagaré. ¿Por qué? Y porque lo que vos aprendiste en la facultad, aprendimos en la facultad, la abstracción, la literalidad, es decir, que una vez que uno firma el pagaré es como que se entiende del préstamo en sí mismo, ¿no es cierto? Claro. Bueno, lo que nosotros decimos en este fallo plenario que no es tan así, que sirve el pagaré, se puede cobrar en un juicio ejecutivo, pero tiene que demostrar la financiera al banco que le ha informado al consumidor de todas las condiciones del préstamo. Perfecto. Ahora, esto no es algo nuevo, Daniel. O sea, el plenario es la culminación de un proceso que se fue dando en la misma jurisprudencia de nuestros tribunales. Hay un precedente, Carza contra Ramírez, del año 2017, con el voto de la doctora Durán de Casí y María Eugenia Sierra, donde ya ellas abren el paso para este tipo de análisis de las condiciones del préstamo en un juicio ejecutivo. ¿Las condiciones del préstamo, está bien que le cobren intereses usurarios? No, claramente no, eso lo dice el Código Civil y Comercial. Eso es lo que tendría que también mencionarte, cuando te hablaba de los antecedentes, recordemos que en el 2015 se sanciona el Código Civil y Comercial de la Nación. Claro. Ahí tiene un capítulo especial para los consumidores y también tiene una norma sobre intereses. Lo que te dice es que los intereses que cobran los bancos y la financiera no deben sobrepasar injustificadamente lo que es el precio del dinero en la plaza. Nosotros tomamos, ¿no es cierto? Nosotros tomamos lo que se cobra por tarjetas de crédito, que ahora tiene un tope del 45 o 55%, para poder fijar si una tasa excede o no la tasa que acordó el consumidor con la financiera o con el banco. Ahora la financiera te dice, él firmó, él sabía lo que firmó. Bueno, justamente cuando se trata de un consumidor, ese argumento ya no se considera tan válido. Justamente la Ley de Protección del Consumidor trata de proteger al más débil en la relación jurídica, en la relación de consumo, que es el consumidor. ¿Es una relación realmente de debilidad la del consumidor? Sí, total. O sea, hay varios factores, ¿no es cierto? Una es el tema económico, ¿no es cierto? O sea, quien va a sacar un préstamo realmente necesita solventar a veces las necesidades familiares a través de tomar un financiamiento. Ahora, cuando uno mira el fallo, también encuentra, si me querías decir algo más. No, es, digamos, un tema de formación también, digamos, como proveedores profesionales, los bancos y las financieras tienen asesores de cuándo tomar un crédito, cuándo fijar la tasa de interés, a qué plazo prestar, es decir, tiene un asesoramiento calificado. Si vos te parás del lado del consumidor, ¿no es cierto?, ese asesoramiento generalmente se carece absolutamente, ¿no es cierto? Entonces hay un problema también de formación, de información y de recursos. Claro. O sea, una compañía financiera o un banco está en mejores condiciones de litigar que un consumidor que a veces no va a los tribunales. Hay un problema de acceso a la justicia ahí, no va a los tribunales por los costos que significa defenderse. Claro, pagar un abogado, diríamos. Pagar un abogado. Leyendo el fallo, hay una comparación que hacías sobre Estados Unidos. Exactamente. En el fallo plenario votamos
los 8 jueces de la Cámara, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y fue un fallo que salió 7-1, o sea que un fallo casi unánime sobre la cuestión que estábamos debatiendo. Lo que decimos, ¿no es cierto? Ahí hay 2 votos, ¿no es cierto? Que es el voto de la doctora Durán de Casilla, y después está mi voto, donde yo expongo cómo han resuelto algunos países el tema de los consumidores financieros. Claro. Cito especialmente el caso de Estados Unidos, que después de la crisis de hipotecas del año 2007-2008, que repercutió en toda la economía mundial, ¿verdad? Sí. O sea, llevó a la burbuja de las hipotecas. La burbuja de las hipotecas llevó a una crisis que hasta cayeron grandes bancos internacionales, entre ellos el Citibank. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una oficina de asesoramiento y defensa de los consumidores financieros y también de reglamentación. Es decir, que hoy los consumidores financieros en un país como Estados Unidos cuentan con el asesoramiento de una oficina especializada en temas financieros. Hay otros países como Costa Rica, ¿no es cierto?, que los mismos bancos han creado una especie de ayuda al consumidor financiero, también asesoramiento, información, educación, ¿no es cierto? Entonces, todos esos temas hacen que cuando vos vayas a sacar un préstamo cuente con mayor información sobre cómo te va a afectar eso el día de mañana. Tal vez en el momento que vos decís que vas a contratar, necesitas la plata. Claro. Porque tenés una necesidad apremiante, porque tenés necesidad de resolver un problema. Pero el problema se presenta el día de mañana. Entonces, a veces no contamos con esa educación financiera que no se da en los colegios, no se da en la... Claro, no se aplica. Ahora, Corrientes tiene una particularidad, está lleno de financieras. No es un problema de Corrientes, digamos, o sea... ¿A nivel país es así también? A nivel país es así también, a nivel país es así. Hay una explicación que el sistema bancario argentino es muy chico en comparación al PBI, ¿no es cierto? O sea, el volumen de préstamos que otorga el sistema financiero en su conjunto apenas alcanza el 11% del PBI. Estamos en un sistema bancario reducido. Tomando Chile, alcanza al 80% del PBI los préstamos de los bancos al sector privado. Con lo cual, ese sector chico, que es el sector bancario, ¿cómo se resuelve la necesidad de financiamiento de la gente y de las empresas? A través de el mismo mercado crea estas empresas financieras, compañías financieras, o como vos le quieras llamar. Ahora, la financiera siempre es sinónimo de guita negro, o igual mesa de dinero, una cosa así, siempre se manejó eso. ¿No es así? Yo te diría que en el 80, no sé, no te diría un porcentaje, aplicando la regla 80-20, que recién comenzaba. O sea, todas son sociedades constituidas, todas están inscritas ante la FIP, todas las que llegan a los tribunales, obviamente, ¿no es cierto? Son constituidas de la FIP, presentan sus balances, están inscritas como contribuyentes. Muchas de ellas venden estos préstamos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las cadenas de electrodomésticos, como... las cadenas de electrodomésticos. Lo que hacen es todos estos préstamos que otorgan para que vos te compres una heladera, un freezer, o te compres un televisor. Los venden en la bolsa, con lo cual tienen el control también de la Comisión Nacional de Valores. Sacame una duda respecto de esto. Si las financieras son tan redituables, hay en cada esquina, en el microcentro, encontrás, por cuadra hay lugares que encontrás 2 o 3 financieras por cada cuadra. Si las empresas que venden electrodomésticos también están vinculadas a esta clase de préstamos, ¿no la ven los bancos? Los bancos que son los que tienen supuestamente la guita, ese mercado... ¿no les interesa? ¿No la ven? ¿Cómo es? Porque me llama la atención que los bancos no sean los grandes concentradores de este mercado. Te voy a dar una opinión personal, digamos, por supuesto. O sea, de haber trabajado en el sistema financiero. Sí, claramente, digamos, hay problemas también de formalidad del mercado de trabajo, todos conocemos, que hay problemas regulatorios muy exigentes que a veces fijan la misma autoridad regulatoria. Y también hay oportunidades que los bancos lo mismo terminan financiando el sector de electrodomésticos a través de la compra
de los mismos bonos que emiten esas cadenas Porque electrodomésticas. el único que yo vi que sacara en su momento era el Banco Nación, sacó un par de líneas de crédito para comprar esos elementos, pero después el resto de las entidades... No, lo atienden. Lo que pasa es que uno ve, digamos, aquello que más está a la vista, ¿no es cierto? Pero, vos lo que me decís es que los bancos en realidad necesitan más papeles para ser presentados, en cambio los otros con el simple documento te prestan la guita. no es tan así, digamos, cada compañía tiene que hacer su análisis de riesgo crediticio, entiendo yo. Justamente hoy el derecho europeo, sobre todo en España, se está atendiendo a la evaluación del riesgo crediticio que hacen las compañías financieras respecto del consumidor. Claro. En el proyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor, sí, también se habla de este tema de que el proveedor financiero tiene que también asesorar a la persona para ver si el préstamo va a ser pagable para esa persona o no. Con lo cual, eso también es para evitar el sobreendeudamiento y para que los análisis de riesgo crediticio sean ciertos y serios, que le ayuden al consumidor. En un momento dado de la entrevista hablaste sobre lo lejos, la gente que no se acerca a ciertas jurisdicciones o al Poder Judicial por no afrontar un abogado o por cuestiones vinculadas a esto. Sí. ¿Por qué muchas veces los jueces se muestran tan lejos de la ciudadanía? Es una pregunta que para mí tiene varios componentes esa pregunta. O sea, te señalo dos o tres, digamos, creo son lo que quieras, los más importantes. Uno es un problema de gestión judicial, o sea, cómo gestionamos los juicios, cómo generamos el servicio de justicia. Tradicionalmente se acusa a la justicia de ser, digamos, de demorar en los tiempos para resolver los conflictos. Eso tiene que ver con la gestión judicial, cosa que antes, digamos, en la justicia tradicional no se tenía tan en cuenta. Hoy, tanto el Superior Tribunal como la Justicia Federal se están haciendo hincapié en todos los temas que son gestión judicial. Los famosos los tiempos de la justicia. Los tiempos de la justicia, para acelerar los tiempos, para hacer un tiempo oportuno. Es más, hay programas de calidad de justicia que está llevando a cabo el Superior Tribunal, donde impensadamente antes no había un buzón para las quejas de cómo funciona un juzgado. Hoy, varios juzgados que están inscritos en el programa de calidad, vos podés dejar tu buzón de queja, se te responde, ese programa se audita, es decir, que todo lo que tiene que ver con gestión judicial, hoy se están incorporando herramientas que antes eran pensadas más para una empresa privada, para que ese tiempo judicial famoso se acorte, estemos más cerca de los ciudadanos, del justiciable, de los auxiliares de justicia, es decir, de los abogados, de los peritos, de las partes. El otro tema, digamos, tiene que ver cómo estaba diseñado nuestro procedimiento. Nuestro procedimiento es generalmente escrito. Claro. Ahora sabés que ya tiene media sanción el procesal civil. El procesal civil. Ese procedimiento escrito nos quitaba también una inmediación, una inmediatez con las personas que litigaban en tribunales. Ya empezó el Superior Tribunal con el tema de oralidad, en el tema de, antes con un protocolo de oralidad, donde se vio la efectividad de alcanzar una resolución de la justicia en menor tiempo, y el código ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que ahora está en senadores. El tema central de esa reforma procesal es la oralidad. Y el otro eje que creo que también, que lo hablamos bastante, es el tema de que nos cuesta expresarnos con claridad. Por una cuestión de formación en la facultad, por una cuestión... Recién te escuchaba que hablabas con la nutricionista, y ella un poco decía... somos lo que comemos, o la comida de alguna manera nos define. Bueno, en la facultad pasa lo mismo, digamos. Nosotros escribimos según lo que hemos leído en la facultad. Y los autores que escriben para que nosotros leemos en la facultad, generalmente tienen un lenguaje difícil, muy técnico, con mucha jerga, así como también hay jerga en otras profesiones. Si uno escucha a un economista hablar en la televisión, tiene una jerga que a veces es incomprensible. A veces los médicos también tienen el vicio de la jerga. Nosotros que somos servidores públicos,
estamos hoy obligados por un tema de acceso a la justicia a hablar con mayor claridad. O sea, dejar de lado la jerga, el tecnicismo, la formalidad con la que escribimos y tratar de acceder, que la gente, que es la persona común, el ciudadano, realmente nos comprenda cuando nosotros estamos hablando, porque lo que nosotros decimos es una regla de conducta que van a tener que respetar las dos partes. Me imagino a futuro, con este concepto de oralidad, un juez intentando explicarle un fallo a un justiciable. Digo, al justiciable le va a estar mirando cuando le hable autos, de que comience a definir cuestiones técnicas, y el justiciable le va a decir, ¿y eso qué me está queriendo decir este hombre? Por eso te digo, y hay todo un movimiento que se está dando ahora, que se llama del lenguaje claro. Ya empezó con el derecho justamente del consumidor en el año 76 con el Citibank, de que redactó todos sus contratos por una queja que le hacían los consumidores en el lenguaje claro. Después, 20 años después, el gobierno federal de Estados Unidos sacó una ley que se llama ley del lenguaje, ellos le llaman lenguaje llano, ¿no es cierto? Claro. Esa ley obliga a todos los poderes públicos del Estado Federal americano a redactar sus leyes, a redactar sus resoluciones y sobre todo también los fallos que dicta la justicia en un lenguaje que sea legible, comprensible para el ciudadano común. Me estaba sonriendo porque me quedé pensando. Sí. El Citibank ya tuvo una sanción por el lenguaje claro en la década del 70. Después hablamos de las burbujas que decía que estaba metido el Citibank. Y en los 90 fue famoso el Citibank también porque fue una de las investigaciones que derivó en un Pulitzer muy interesante que estuvo involucrado en argentino en ese Pulitzer, el que era el principal banco que lavaba dinero al narcotráfico. Todo hizo el Citibank. Y uno lo ve como unos próceres. No, era el banco más grande del mundo. ¿Sabes? Era el banco más grande del mundo, pero tampoco hay cosas que dejó de hacer. Evidentemente tenía todo dentro de eso. Sí, quería volver al tema ese del lenguaje claro. ¿Y es factible que los abogados entiendan y digan, tengo que cambiar un poco el chip para que la gente entienda esto? Mira, hay iniciativas que se están dando en distintos ámbitos que apuntan, creo, en un buen camino. En la Argentina, durante la gestión anterior del gobierno Macri, se creó la red del lenguaje claro, que era una red horizontal que comprendía distintas jurisdicciones y distintos poderes del Estado. Estaba el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. El Centro de Información Judicial de la Corte también tomó la iniciativa, el Sistema Argentino de Informática Jurídica. También se conectaron con las redes de lenguaje claro de Chile y de Colombia, que también están en la misma iniciativa. Todo esto dio lugar a un movimiento para que hablemos más claro. Por eso se llama lenguaje claro, para que hablemos de una manera más sencilla, inclusive hablando de los consumidores. Hace poco la Secretaría de Comercio de la Nación sacó una resolución especial para los consumidores hipervulnerables. Claro. ¿Qué son los hipervulnerables? Son aquellos que están en una situación mucho más vulnerable que el común. Por ejemplo, una persona con algún tema de discapacidad. Por ejemplo, alguna persona que vive en el interior profundo de la Argentina. Entonces, justamente a ellos se le pide que se le hable con más claridad de la que solemos hablar en general, claro, ¿verdad? Claro. O sea, que sea más claro, más sencillo. Exactamente. Para que el lenguaje, y también acá el Ministerio Público acá en Corrientes, y el año pasado estuvimos trabajando ahí en la Cámara en el tema del lenguaje claro. Y ahora la Facultad de Derecho de la UNE también se ha sumado a esta iniciativa, porque claramente nosotros aprendemos a hablar con esta jerga, con este tecnicismo en la facultad. Claro. Y después lo que hacemos, leemos los grandes autores y tratamos de imitar su lenguaje, ¿verdad? Entonces eso es lo que a veces dificulta la comprensión de los textos. Está bien, pero ¿el lenguaje claro es bajar el nivel? No, para nada. ¿Qué quiere decir eso? Digo, el lenguaje claro quiere decir que yo voy a hablar en términos vulgares, que me voy a apartar del tecnicismo que me marca la ley, que me marca la norma. No necesariamente. Significa que en un punto nos olvidemos, por ejemplo, de la jerga judicial, de la jerga jurídica, que empecemos a hablar
cuando tenemos una palabra sencilla por otra difícil, elijamos una palabra sencilla para poder dictar la sentencia. Significa, hay un montón de estrategias para que el lenguaje sea más claro, que uno es, por ejemplo, no usar tanto tecnicismo, el otro no usar jerga judicial. No entiendo por qué hablan en latín por ahí. Bueno, justamente. En latín te ponen y vos decís, ay, pero ahí saco el celular y pongo en Google a ver qué me dice. Justamente, ese es un punto muy interesante que le decís. Estamos acostumbrados, porque nuestro derecho es de base romanista, a seguir todavía citando frases en latín. Bueno, una de las recomendaciones del lenguaje claro es que no utilicemos más latinismos o frases en latín. Que no utilicemos tampoco, hay muchas construcciones pasivas, es decir, cuando usamos mucho el tiempo del verbo pasivo en lugar del activo, cuando le ponemos nombres técnicos a las personas como el apelante, el recurrente, el pupilo, el actor demandado, ejecutante, ejecutado, es decir, un montón de palabras que tal vez nosotros le hablamos a un abogado, lo entiende, pero si bajamos, digamos, al ciudadano común, nosotros creemos que hablando en difícil, hablamos bien. ¿Pero eso es en todo el proceso o solamente en la sentencia? No, tiene que ser todo el proceso. Tiene un tema de acceso a justicia, tiene que ser durante el proceso. Fíjate vos lo que señalabas vos recién muy bien, el tema de oralidad. Ahí hay una inmediatamente tenés contacto con el juez en la producción de las pruebas, en la disposición de las pruebas, en las audiencias de conciliación. Ahí ya tenés un primer punto de contacto con las partes para tener que hablar con claridad, con sencillez, para que las partes comprendan lo que se está tratando. ¿Es lo mismo? Y después en la sentencia. ¿Es lo mismo ser camarista acá que ser juez de paz en el interior? Justamente, eso es lo que señalás, es un punto muy importante. Los jueces de paz del interior, y acá en Corrientes, tienen un proceso, uno donde puede concurrir con el abogado y otro donde van las partes que están en conflicto sin patrocinio letrado. El juez directamente interactúa con las partes sin necesidad de contar con un abogado. A veces por la condición económica, por el tipo de conflicto, por un montón de factores, permite esa inmediación de la justicia con las partes. Si un juez de paz hablara como nosotros hablamos en la facultad, claramente las partes no lo entenderían. Muy difícil. Muy difícil. Entonces tiene que buscar palabras sencillas, que sean entendibles y comprensibles para quien lo está escuchando. No quiere decir que se abandone la parte técnica, que no quiere decir que se haga algo fuera de la ley. No, exactamente. No, hablar con mayor claridad. Te doy un ejemplo. Había un juez que ya está jubilado, camarista, que estaba muy vinculado, digamos, al análisis del lenguaje. Él decía que escribía para sí. Claro. Que no tenía problema, digamos, si estoy hablando hace 40 años atrás. Sí. Si la sentencia la entendían o no las partes, ni siquiera los abogados, sino que él se daba de alguna manera un gusto intelectual al sacar una sentencia. Ese enfoque ha cambiado radicalmente. O sea, va a ser algo así, que vaya a su casa y que lo haga él con su plata y con su... Exactamente. Nosotros cuando escribimos olvidamos para quiénes escribimos y hoy nos estamos enfocando para hacer un lenguaje accesible. Casi como si fueran la prestación de un servicio, digo, hacia la gente, hacia la comunidad, hacia la sociedad, ¿no? Pero justamente. La lógica va hacia donde, ahora con esa lógica que ha cambiado, va hacia la misma sociedad. Por eso lo que vos señalabas anteriormente, que hablábamos un poco del tema de gestión judicial, básicamente pone en el centro del diseño de todos los procesos la persona que va a pedir justicia. Uno de los primeros libros de los estudiantes de Derecho, bueno, del que tiene la posibilidad, bueno, eso era hace años, era el diccionario de Osorio. Y después, ahora pasó a ser el Rincón del Vago. Claro. Es un poco así también la historia. Exactamente. Y la iniciativa de la Facultad de Derecho, yo creo que se inscribe en eso. Ellos están trabajando mucho en gestión judicial, tienen hasta un posgrado en gestión judicial, donde van muchos de los funcionarios judiciales y abogados a aprender no solo derechos, sino a cómo gestionar un juzgado y una cámara, ¿verdad? También, digamos, apunta a lo que vos decís, es decir, incorporar ya desde la formación
desde el primer año de la facultad a hablar con claridad, no solo oralmente, sino también en nuestros escritos judiciales y en nuestras sentencias. Y no solo también por un derecho del ciudadano que hablemos claro, sino también hasta con una amabilidad de la persona que le hablemos de forma que nos entiendan, no hablarle en difícil. Me parece que sirve a las dos partes, no solamente al ciudadano para comprender, sino también al Poder Judicial para acercarse a la comunidad, porque después se quejan mucho los jueces, porque dice, la gente no comprende lo que nosotros hacemos o no nos quieren porque no saben lo que hacemos. Bueno, hablarle en forma clara, forma parte le acerca cada vez más a lo que quiere, porque forma parte de la comunicación. El año pasado tuvimos una formación, los jueces y magistrados del colegio de magistrados, que vino el licenciado Kevin Lehmann, donde justamente nos tratan de vincular a esta nueva realidad, que no solo la del gabinete, la de la facultad, la que los jueces hablan a través de las sentencias, sino que hoy estamos inmersos en una realidad social y tecnológica donde se nos exige otro papel. Yendo a otro rubro, y solamente para ir concluyendo y quedándome con ese concepto, cómo es de dinámico todo, en la semana ocurrió un hecho muy singular. En la semana ocurrió que la embajada británica, nada más y nada menos, la embajada británica en la Argentina, estamos hablando de la embajada británica para entender el contexto internacional, una de las embajadas más tradicionales a nivel global, obviamente, que ellos manejan la diplomacia a otro nivel, a un nivel obviamente superior. Comunicaron las becas exclusivamente por memes en Twitter, mostrando cómo se debe adaptar el lenguaje, y eso no quiere decir que ellos se aparten de sus intenciones ni de sus genes, sino mostrando cómo la comunicación ha variado, ha cambiado, y ha cambiado el mundo, ha cambiado las sociedades. Exactamente. La forma de comunicar es otra, la forma de acercarse interactuar completamente otra. Y ahí me parece que en ese punto es uno de los puntos más importantes que hay que meterse. Les invitamos a inscribirse. No sé si después te puedo pasar los datos para el curso, para que lo puedas pasar. Arrancamos el miércoles en la Facultad de Derecho con el curso de lenguaje claro. Va a ser una introducción. La verdad que el tema de la pandemia nos cortó la actividad académica este año, que era hacer una actividad de posgrado. Va a ser un curso de actualización a través de la plataforma virtual de la facultad. Claro. Va a haber profesores invitados de afuera, y junto con la doctora María Eugenia Sierra actuaremos de acá de profesores locales. Va a haber invitados de distintos poderes judiciales de las otras provincias. Va a estar la presidenta de JUSFEJUS, que es la doctora Bataini. Va a estar la doctora Grillo por el Poder Judicial del Chaco. También va a haber un ministro de la Corte bonaerense, el doctor Sergio Torres. Va a haber una jueza contravencional de la capital que adaptó todas sus resoluciones al lenguaje claro, que es la doctora Lorena Tula de Moral. Y lo que vamos a debatir es cómo es posible empezar a hablar en un lenguaje menos complicado y más llano para la ciudadanía. El miércoles arranca en la Facultad de Derecho a las 5 de la tarde. El mejor de los éxitos. Gracias. Gracias, Daniel, por la invitación. Por favor. Muy amable. Alejandro Retegui con nosotros.